la química en la construcción. No mucha gente conoce toda la química que pueda haber en el edificio que vivimos, en la escuela, en el trabajo. Entonces yo ahora mismo os podré enseñar dos sitios básicos donde podemos ver la química. Por ejemplo, el tejado. ¿Cómo es que es impermeable? Pues ahora aquí os lo voy a enseñar. La lámina de caucho butilo, la cual su composición es lámina de caucho, terpolímero de etileno, propileno y dieno con cargas reforzantes y agentes vulcanizantes, es utilizada para drenajes, impermeabilizaciones, balsas de agua y cubiertas ajardinadas. Sustituye ventajosamente a las láminas plásticas y posee una menor agresividad medioambiental. Después de haber visto los usos y la composición química de la lámina de caucho butilo, vamos a ver la composición de los ladrillos, ya que son un gran recurso en la construcción. También podremos ver con qué sustancias se unen entre ellos. Podemos apreciar cómo dos paletas están creando mortero, un tipo de cemento, formado básicamente por mezclas de caliza, arcilla y yeso. La caliza es una roca formada por carbonato cálcico, pisolita, toba cálcica, caliza litográfica, estalactitas y estalagmitas. La arcilla, químicamente, es un silicato hidratado de aluminio. Y el yeso es sulfato cálcico dihidratado. Ahora podemos ver cómo se va a emplear este mortero con las baldosas. Las baldosas son piezas planas, poligonales, formadas por arcilla cocida. La arcilla se caracteriza por adquirir sonoridad y dureza al calentarla por encima de los 800 grados. Gracias a estos dos ejemplos os he mostrado que la química es muy importante. Hay que comenzar a apreciarla muchísimo más porque tiene un valor incalculable. Gracias por ver este vídeo.